delimitaciones teóricas a las que nos tenemos que atener para poder encontrar ese algo que caracterice al ser humano. Y entonces permítanme hablarles de un término pues filosófico, ¿no? Definitivamente filosófico, no podría ni siquiera decir que hasta cierto punto filosófico, sino que es bastante filosófico, y este es el término de esencia, ¿no? Esencia. Todos hemos oído hablar de esa palabra, la esencia de algo, ¿no? Y particularmente la esencia del humano, ¿no? Hay una enorme tendencia pues a identificar el término humano con el término hombre. Pues ya saben, hoy en día con todo esto de los discursos de la inclusión en el lenguaje, etcétera, etcétera, se considera políticamente incorrecto decir el hombre, pero comenzó a oírse mucho ruido y entonces edité el video para que se pudiera escuchar con claridad lo que decía. Lo que digo es que los humanos a lo largo de la historia hemos tenido la tendencia a suponer que las cosas son como nosotros entendemos que son, pero nuestro entendimiento de este mundo pues tiene que ver más con nosotros que con el mundo, tiene que ver con los juicios, los prejuicios, nuestras capacidades intelectuales, nuestra inteligencia, nuestros sentidos, tiene que ver más con eso que con lo que las cosas son. Y entonces creemos falsamente que descubrimos súbitamente todo lo que nos rodea es, cuando es realmente un reflejo de nosotros. Este error de pensar que descubrimos lo que las cosas son nos lleva a suponer al mismo tiempo que conocemos la esencia de las cosas. Y entonces nos empezamos a preguntar como seres humanos qué es lo que hace que las cosas sean lo que son. Y tradicionalmente se llegó a la conclusión, y aquí estoy pensando en Aristóteles, que era tal vez la forma de las cosas, ¿no? Las cosas eran lo que los seres humanos podíamos ver, lo que los seres humanos podíamos olfatear, y gracias a eso podíamos nosotros saber aquello que conformaba esencialmente a todos los objetos. Por ejemplo, en las manzanas. Uno puede suponer que las manzanas son lo que son porque tienen forma de manzana, porque tienen color de manzana, porque tienen aroma de manzana y porque tienen ciertas características nutritivas, tienen mucha vitamina A, tienen casi nada de grasas, tienen pocos carbohidratos, pero nunca nos ponemos a pensar que en realidad cada manzana es diferente a otra. lo único que aparentemente podría presentar exactamente las mismas características son aquellas cosas que están producidas en serie. Pero resulta que la palabra esencia pues es infinitamente, bueno, no infinitamente, no exagero, pero sí es bastante más antigua que la palabra, más bien que la producción en serie, ¿no? Es en donde se empezaron a hacer las cosas estandarizadas de manera tal que al menos en apariencia son exactamente iguales unas a otras, pero en la naturaleza no existe la producción en serie. Cada objeto de la naturaleza es único e irrepetible en cuanto a sus características como espécimen, que forma parte de un grupo superior al que le vamos a llamar especie, ¿sale? En la naturaleza pues eso es lo que hay, ¿no? Sabemos que hay divisiones y clasificaciones taxonómicas, son alrededor de 7 esas clasificaciones taxonómicas.
reinos. Recuerdo que me enseñaba el profesor Antonio Barón en la secundaria, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, el reino fungi, o sea, el de los hongos. Entonces, y seguramente los microbios tienen también su propio reino. Entonces, esos son los reinos, y después vienen las familias, y vienen los géneros, y luego vienen las especies en algún momento, hasta llegar a la partícula más pequeña, que son los especímenes. Pero resulta que esas clasificaciones se hacen precisamente a partir de las características que se considera comparten los individuos, los especímenes que conforman una especie, y al mismo tiempo las características que comparten las especies, de tal manera que aunque son diferentes, ¿no?, son lo suficientemente similares como para poderlas reunir en una misma familia, y así subsecuentemente hasta llegar a lo más grande, que sería el reino. Nos vamos a dar cuenta de que los especímenes tampoco son idénticos entre sí. Podemos tomar a un jaguar y va a resultar que el ácido desoxirribonucleico, el ADN de ese jaguar, no es igual al de otro jaguar, y van a tener diferencias. Si no tuvieran diferencias, pues efectivamente sí podríamos decir que son idénticos, ¿no? Que son, pues sí, ahí sí no habría duda, serían idénticos. Pero resulta que ningún espécimen, ningún ser es idéntico a otro. Y entonces, ¿qué es lo que los hace ser lo que son si no son idénticos? Pues, ¿no? Los antiguos pues llegaron a esa conclusión, que era la esencia de las cosas las que las hacía ser lo que son. Esta es una suerte de espíritu metafísico, de energía metafísica que envolvía a los objetos, o que tal vez los penetraba, o que inclusive los conformaba, ¿no?, de adentro hacia afuera, de tal manera que el resultado iban a ser pues estos individuos con estas características tan similares, que eran la esencia. Pero porque se vivía en un mundo en donde la mentalidad era precisamente metafísica, era dualista. Esto quiere decir, se separaba el mundo en un mundo espiritual y el mundo material, y entonces tener una especie de contacto a través de... Bueno, ahora tengo que hablar yo aquí grabando porque se oía mucho ruido. Pero lo que estaba diciendo mientras manejaba es que el pensamiento dualista requiere de personas normalmente iluminadas, sacerdotes, seres que pueden contactarse justamente con ese mundo espiritual, y que les van a informar a quienes no son los iluminados, a quienes no forman parte de este plano de conciencia, lo que las cosas son, o sea, lo que no sé, ángeles, comunicadores, los mensajeros de los dioses como Mercurio y algunos otros les informaban. Ejemplos de estas personas iluminadas pues son los chamanes, los espiritistas, y ya más modernamente los curas, los sacerdotes, los santeros, que logran comunicarse con ese plano espiritual. Increíblemente, más de 10.000 años después, que esta aproximación hacia la esencia de las cosas, esta esencia metafísica, espiritual de las cosas, comenzó desde los tiempos más antiguos, civilizatorios, ¿no? Yo creo que tal vez hasta podríamos decir de los tiempos pre-civilización. La civilización más antigua es la civilización sumeria, hasta donde lo conocemos, hasta donde los humanos modernos lo hemos descubierto. Bueno,
lo vemos, es una exageración, hasta donde los humanos lo han descubierto. Personas particulares lo han descubierto, pues claro, siempre los humanos tenemos la tendencia a que los grandes logros o también pues, las grandes responsabilidades las tomamos en términos de humanidad y no solo en términos de personalidad. Pero bueno, hasta donde se ha descubierto, los sumerios son la cultura más antigua. Y ya desde entonces, desde los tiempos de los sumerios, existía esta especie de dualidad. Ellos tenían su mundo, un mundo en donde vivían los dioses. Bueno, aquí se da cuenta, se oía puro ruido, todo parece indicar que cuando le meto al acelerador es cuando más ruido se hace por culpa del motor, o más bien por culpa de las GoPro que no tienen un buen micrófono. Pero lo que les decía aquí es que les contaba un poco de la historia de los sumerios, cómo para los sumerios los dioses más antiguos no eran los que habían creado al hombre, sino que habían sido los dioses creados por los dioses, o sea, los dioses de, digamos, de una jerarquía inferior a los dioses más antiguos, los que nos habían creado. Pero fuera como fuera, las concepciones dualistas, esto es, las que dividen lo espiritual de lo material, tienen una tendencia siempre a darle preferencia a aquello que es espiritual en detrimento de aquello que es material. Esto quiere decir que las posturas dualistas piensan que en el caso del humano, que se dice que tenemos alma, es más importante el alma que el cuerpo, por ejemplo. Y entonces lo que sí nos consta que existe, que es el cuerpo, queda relegado a un segundo plano frente a aquello que no nos consta que existe, que es el alma. Pero bueno, pues eso es lo que el pensamiento dualista implica. Es importante ponernos a considerar esto porque esto no quiere decir que sea necesario, que el que sea anticientífico no significa necesariamente que es algo indeseable, así como tampoco el que sea algo religioso significa necesariamente que sea algo deseable. Depende de otras circunstancias, más allá de las creencias o más allá de los datos estrictamente duros. De esta manera, pues nuestra esencia se encontraría en el plano espiritual, que además solo es origen de quienes se ha considerado también a lo largo de todos estos 12.000 años, 10.000 años, 11.000 años, que se ha considerado el pináculo de la existencia en este planeta, o sea, los humanos. Está bastante interesante porque pues los humanos hacemos nuestras narraciones, hacemos nuestra construcción de mundo, y en esa construcción de mundo nos ponemos hasta la cabeza de la creación, y se le da prevalencia al lado espiritual de las cosas. Se le otorga también al ser humano un origen espiritual, negándole ese mismo origen espiritual al resto de los animales. Aunque, esto es bastante importante decirlo, ese pensamiento no forma parte de todas las culturas. Los indios de la India no piensan así, los hinduistas. Y entonces, que le acelero y que se empiece a oír puro ruido otra vez. Bueno, lo que les comentaba aquí es que culturas como las hinduistas, culturas como la hinduista, esto quiere decir los que profesan la religión hinduista, que es diferente de los indios de la India, porque hay muchísimas religiones en ese país, consideran que los animales están espiritualmente hablando, no por ello conscientemente hablando, en la misma jerarquía que los seres humanos. Dicho en otras palabras, también tienen espíritu, también tienen alma, son espíritu, son alma, se manifiestan,
como una de las modalidades de manifestación de Krishna, del Dios mayor, y que por lo tanto es indebido comerlos y utilizar su cuerpo para beneficio y placer de los humanos. Los humanos que lo hacen son humanos desde su perspectiva de una baja conciencia espiritual. Come down.